la inversión se logra transformar esa realidad, esa problemática en una situación futura. Entonces, deseada, que es lo que hemos insistido, pues digamos, hasta el momento. Entonces, digamos que la discusión de ese momento se centra en el cómo hacerlo, y creo que allí pues surge una respuesta, y es que hay que hacerlo a través de una metodología, de una herramienta que facilite esa inversión, pero creo que es una inversión con propósito, con el propósito de solucionar problemas que están sintiendo comunidades, ¿cierto?, en diferentes lugares del mundo, y en este caso de países tercermundistas. Entonces, en este sentido, como lo dice allí el primer enunciado, la Agencia Noruega para la Cooperación del Desarrollo, pues digamos, lidera, ¿cierto?, la elaboración, la construcción de esta metodología. Entonces, ¿todo con qué? Con facilitar el tema de la inversión, de una inversión con propósito, una inversión que pueda resolver unas problemáticas de unas comunidades. Entonces, posteriormente, ¿cierto?, ya empiezan a entrar en este escenario, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, USAID, que de pronto por ahí en algún proyecto lo han mencionado, a través de pues esta compañía que llama Practical Concepts, y liderada por estos dos personajes, Leon Rosenberg y Lawrence Posner, para el diseño de la estructura de la matriz de marco lógico, que es, digamos, una partecita que tiene esta metodología, como lo vamos, pues digamos, a ver varias posteriormente. Entonces, recapitulando, años 70, la Agencia Noruega de Cooperación lidera esta iniciativa de la construcción de una metodología. Luego se suman a esta tarea la USAID, y concluyen, pues digamos, con un aporte que es la matriz de marco lógico. Luego, sí, a principios de los años 80, con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo alemana, por sus siglas en ese entonces, GTZ, ¿cierto? La GTZ en Alemania, hoy conocida como GIZ, la GIZ, ¿cierto?, mediante un contrato con esta compañía de Practical Concept que está allí, financian, digamos, el desarrollo de otras herramientas que están allí al interior, ¿cierto?, de esta metodología, que son el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el árbol de objetivos y las alternativas de solución. Entonces, en ese momento, pues estos desarrollos se conocen, ¿cierto?, como casi, pues digamos, lo sintetiza en gran parte el compañero Yolman, como el método, ¿cierto?, de planificación de proyectos orientada a objetivos, por sus siglas en alemán, el método SOP. En eso se conoce en ese momento, en los años 80, como el método SOP. Y pues ya en estos últimos años, pues digamos después de los años 80, pues ya internacionalmente adopta otro nombre, y es el tema de la metodología del sistema o enfoque de marco lógico. Entonces creo que allí es muy importante resaltar varios momentos, por lo menos de este juego de palabras que hay allí. Método de planificación de proyectos orientada a objetivos. Entonces, digamos que los procesos de planeación, ¿cierto?, que hay en diferentes espacios, ya sea a nivel comunitario, ya sea a nivel de la misma institucionalidad, pues digamos, cobra una importancia, cobra una importancia porque van orientadas, como lo dice allí, al cumplimiento de unos objetivos. Entonces, digamos que esas inversiones que se colocan en esos proyectos, pues al finalizar, pues tienen que cumplir con unos objetivos, con un objetivo general, con unos resultados. Entonces, digamos, no se está, pues digamos, evaluando, sí, para decirlo en otras palabras, que el proyecto compró una máquina X, ¿cierto? Compró una despulpadora, sino lo que busca la metodología es precisamente de que ese insumo, esa maquinaria que se compró allí, pues precisamente resuelve una problemática convertida en objetivo. Entonces, digamos que eso es la importancia de lo que nos ofrece
esta metodología, un método, pues digamos, de planificación, de simplificación de esos procesos de planificación para el tema de la formulación de proyectos y que es precisamente, como lo dice allí, ha trascendido y se ha posicionado pues como una herramienta útil, ¿cierto? Estandarizada internacionalmente para el tema de la gestión y formulación de proyectos de inversión pública y privada. Entonces, digamos que ese es parte del desarrollo que pues ha habido allí. Entonces, aquí ya, pues como otro antecedente es que a partir de 1985, la mayoría de agencias de cooperación internacional y de recursos internacionales inician con la utilización de este sistema. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aumentemos este pedacito también para concluir con lo siguiente. En los años 90, las entidades financieras internacionales adoptan esta herramienta en el proceso de definición de programas y proyectos a financiar. Entonces, digamos que en este momento de los años 80, 90, digámoslo de la siguiente manera, hay una armonización, ¿cierto? Una adecuación institucional para que todas estas instituciones internacionales, agencias de cooperación, organismos internacionales, hablen, ¿cierto? Hablen un solo idioma en el tema de la formulación de proyectos. Entonces se gana una homogeneidad, una unidad, una sola metodología para que todas estas agencias pues puedan, digamos, hablar un solo idioma en el tema de la formulación de proyectos. Porque supongamos el caso pues de que digamos cada agencia dijera, no, nosotros somos autónomos, ¿cierto? De formular una metodología propia, pero digamos que para las personas que pues nos dedicamos al tema de la formulación de proyectos, pues es un poco engorroso manejar ya 10, 15, 20 metodologías a manejar una sola metodología que es el sistema de marco lógico. Entonces, digamos que en este universo del tema de las agencias y los organismos de cooperación internacional, pues digamos, se estandariza un solo lenguaje, ¿cierto? Para hablar del tema de la formulación, gestión y evaluación de proyectos. Entonces, digamos que eso es parte de la adecuación y articulación internacional de poder, pues, digamos, estandarizar una sola metodología adoptada que es el sistema de marco lógico. Listo, entonces, en este sentido, pues como lo mencionaban varios compañeros allí, que están, pues digamos, en lo correcto, es que la metodología del enfoque de marco lógico proporciona herramientas para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación de programas y sus correspondientes proyectos. Entonces, digamos que como se venía conversando, ¿cierto? Anunciando anteriormente, pues precisamente la ventaja que tiene la metodología es que es un conjunto, ¿cierto? De herramientas, ¿cierto? Que permite esa formulación de programas y proyectos. Y entonces ustedes recordarán cuando empezamos este curso precisamente la insistencia de estudiar y abordar la ley 152 de 1994, que es la ley orgánica del plan de desarrollo. Entonces es precisamente donde toda esa cuestión, ¿cierto?, del proceso de la planeación en Colombia, pues también empieza a jugar un papel importante, pues digamos, esta metodología. Entonces, pues esto qué quiere decir, compañeros y compañeras, pues de que eso facilita, como yo lo veo en este sentido, facilita la interlocución y la incidencia con cualquier institucionalidad, porque usted ya presenta un proyecto ya bajo, ¿cierto?, los lineamientos, bajo la estructura y las herramientas de la metodología del marco lógico. Entonces, pues digamos, es un poco, esta semana teníamos una reunión con la Secretaría de Agricultura y los funcionarios de allí, precisamente concertando pues parte de un proyecto para su formulación, y lo que ellos decían es que a la gobernación le llegan por parte de las comunidades un número gigante, digamos, de proyectos, pero que a la hora de revisarlos, pues no se ajustan precisamente a los lineamientos
de la metodología del marco lógico. Entonces, como no se ajustan y ya está estandarizado, entonces digamos que existen muchos vacíos que pues hay que completar o hay una sobreinformación innecesaria que pues no necesita el tema pues digamos de la formulación del proyecto. Entonces, eso pues un poco allí para pues ilustrar un poco la importancia, el dominio y manejo del tema pues de la herramienta. Una persona que maneje, apropie, ¿cierto? Elabore proyectos bajo esta metodología tiene la facilidad de trabajar en cualquier oficina de planeación de cualquier municipio o ser gestor de proyectos de su comunidad o digamos o de su organización. Entonces, en este caso, pues como lo veíamos con la convocatoria que se encuentra abierta a la Agencia de Desarrollo Rural, pues lo que preguntan allí es totalmente todos los contenidos que vamos a ver en este módulo 3. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cuál es la alternativa de solución? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son las actividades? Entonces, eso que yo estoy mencionando y un proceso de planificación orientado precisamente a resultados. Eso pues ya luego gráficamente lo vamos a ver pues ya mejor ilustrado cuando veamos un poco el árbol de objetivos o cuando veamos ya la cadena de valor, el proceso digamos de planificación que hay allí. Bueno, no sé si hayan preguntas, alguna intervención por allí, si no pues continúo. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, en este sentido, pues digamos, para que ustedes ilustren un poco, es revisar, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, las organizaciones, agencias de cooperación internacional, organismos internacionales que hoy, pues digamos, están adoptando la metodología del enfoque del marco lógico para la formulación, evaluación y monitoreo y seguimiento pues de proyectos. Entonces, en este orden pues encontramos al Banco Mundial, encontramos al Banco Interamericano de Desarrollo BID, encontramos a la Organización de Estados Americanos, la OEA, encontramos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, SIDA, Agencia Española para la Cooperación Internacional, AESI, Agencia Noruega para la Cooperación del Desarrollo, NORAD, el Banco Asiático de Desarrollo, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, el DFID por sus siglas en inglés. Bueno, ahí sí en alemán no sé, la GTZ, hoy conocida como GIZ, Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Programa de Ayuda Exterior del Gobierno Australiano, AUSAID, el Servicio Internacional para la Investigación Nacional Agrícola, ISNAR, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, que es una entidad de aquí de Colombia, los ministerios, instituciones del Estado, como ejemplo la Agencia de Desarrollo Rural, las secretarías, ¿cierto?, de cada uno de los departamentos y municipios. Entonces, digamos que como ustedes pueden observar allí, pues hay una multiplicidad de organismos, ¿cierto?, que pues han, digamos, adoptado, ¿cierto?, como metodología para la formulación de proyectos, la metodología del marco lógico. Y sobre eso, pues digamos, hay un solo lenguaje, ¿cierto?, una unificación, pues digamos, de una sola metodología que facilite, eso es lo que busca la metodología, facilite el tema de la formulación de proyectos a través de las herramientas que están allí contenidas en esta metodología. Entonces, es un poco, ¿cierto? Para ilustrar un poco, pues digamos, de la historia, de dónde nace, ¿cierto? Quiénes participan allí, la importancia de la EML como una herramienta, las instituciones que participan allí. Y ya
las entidades que pues vienen adoptando, implementando esta herramienta, ¿cierto? Como una metodología orientadora para la formulación de proyectos. Entonces aquí ya pasamos a otro renglón que es precisamente el tema de los aspectos generales de la metodología. Entonces, en este sentido, pues podemos decir dentro de estos aspectos generales que el enfoque de marco lógico es una herramienta metodológica para la formulación de programas e identificación de proyectos. Eso es la metodología del marco lógico. Otra vez, una herramienta metodológica para la formulación de programas e identificación de proyectos. Yo le agregaría allí otra reacción. Es una herramienta metodológica que facilita la formulación de programas e identificación de proyectos. Entonces, digamos, ese es el sentido del enfoque del marco lógico. Es una herramienta. Entre sus aspectos fundamentales, ¿qué encontramos? Entonces, lo primero, ¿cierto? Que es lo que hemos venido insistiendo en las clases anteriores a esta, es en el tema del análisis situacional, en el diagnóstico de la situación actual, y es precisamente porque a partir de ese diagnóstico es que yo voy a poder identificar los problemas que siente esa comunidad, que están, digamos, allí presentes. Entonces, allí ese punto, como lo dice allí, exige la realización de un diagnóstico exhaustivo de los problemas de la población beneficiaria, lo que facilita su solución en una forma que es apropiada a los intereses y particularidades, digamos, de los beneficiarios. Entonces, eso pues es en parte lo que pues contempla esta metodología, un primer paso que es un diagnóstico exhaustivo de esa situación actual o un análisis situacional que era pues digamos lo que se compartió en su momento para que ustedes pues pudieran adelantar ya un ejercicio antes de entrar en esta metodología. Entonces, eso por allí en ese primer punto. Lo segundo es que permite identificar y analizar las estrategias a seguir para el logro de los resultados positivos en la solución de problemas. Entonces, eso era cuando nosotros en la clase anterior, en la introducción, en las 9 preguntas orientadoras que veíamos allí, que preguntábamos allí, ¿cómo creen que, o con qué acciones, con qué actividades, con qué cosas podríamos resolver ese problema? ¿Cómo podríamos construir esa acción? Entonces, ese conjunto de acciones es lo que se llama estrategia o alternativa de solución para ese problema en específico. Entonces, eso es lo que me facilita también este tema de la metodología. Lo que hemos venido insistiendo, identificar la mejor alternativa posible para la solución de ese problema sentido por una comunidad, determinado territorial, cultural, social, económica y ambientalmente. Entonces, eso es precisamente lo que permite esta metodología. Nuevamente, identificar la mejor alternativa posible para solucionar un problema específico sentido por una comunidad en un contexto pues ambiental, cultural, social y político y determinado. Entonces, en este sentido, pues digamos, en el tercer punto que pues ustedes lo pueden ver allí, de acuerdo a lo que veíamos con la ley 152 de 1994, la ley de orgánica del plan de desarrollo, pues esta metodología nos va a facilitar ese trabajo de la definición de programas, ¿cierto? Y los correspondientes proyectos que hacen parte de ese programa. Entonces allí, pues rápidamente, para recordar este tema, ¿qué es un programa y qué es un proyecto? ¿Cierto? Un programa es como, en el ámbito jerárquico, es como algo más superior al proyecto. En este caso, pues podríamos hablar del programa de salud, ¿cierto? Del municipio de Mercaderes, del municipio de Bolívar. ¿Cuáles van a ser los proyectos allí que van a mejorar, digamos, el programa de salud del municipio? Entonces, esa es la tarea, pues digamos, que tienen en este caso los formuladores de proyectos, ¿cierto? Las oficinas de planeación,
de encontrar las mejores alternativas a través de proyectos específicos, como lo dice allí, que aspire a resolver el problema, a solucionar o menguar las causas de un problema en específico. Entonces, ese es el tercer momento. El cuarto, como lo dice allí, es que facilita la evaluación. ¿Y esto por qué? Porque, como lo decíamos anteriormente en esta gráfica, pues esto va a una planificación, a una formulación de proyectos orientada a objetivos. Pero en este sentido, ¿cómo logro, cierto, desde una formulación de proyectos, hacer un ejercicio de evaluación? Entonces, allí es donde aparece pues este tema de los indicadores del proyecto. ¿Cuáles son los indicadores del proyecto? Y entonces, ¿qué quiere decir la palabra indicador? Que me indica, ¿cierto? Si la tarea, la actividad, el resultado, el producto se está cumpliendo o no. Es una medición, ¿cierto? Si yo hablo un indicador, 100 personas atendidas en el puesto de salud del corregimiento tal, entonces ya el indicador me coloca una meta a evaluar con recursos que se han invertido en ese proyecto. Entonces, eso es lo que me facilita en términos de los indicadores del proyecto, pues un ejercicio de una evaluación y seguimiento. Entonces, un proyecto a 12 meses que hable de atender 1000 personas en el año, entonces, y que la meta sea atender, digamos, 100 personas al mes. Entonces, hacer una evaluación a los 6 meses, bueno, ¿cómo vamos con la meta de cumplimiento? Si se han atendido más de la mitad, ya a los 6 meses, ¿cómo vamos? Entonces, eso me permite ya, pues, tomar decisiones también y ajustes, ¿cierto? Para ver qué está pasando y qué puedo hacer precisamente para alcanzar esa meta. Entonces, es un poco por allí. Entonces, eso para con esos 4 puntos, tener allí en cuenta los aspectos fundamentales de esta metodología. Lo recojo de la siguiente manera rápidamente. Diagnóstico exhaustivo, un diagnóstico situacional, permite identificar la mejor alternativa de solución a un problema, facilita la elaboración o definición de programas y proyectos y facilita el tema de la evaluación de proyectos a través de indicadores. Entonces, toda esa explicación que di lo resumo pues allí en esas palabras. Bueno, el método aquí es que era lo que decíamos anteriormente, es que esta metodología se centra, digamos, es en el impacto, es en el resultado, ¿cierto?, que tiene el proyecto y no en las actividades. Digamos que ya la formulación como tal, pues nos va a desagregar en una serie, digamos, de actividades. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto que tenga como objetivo fortalecer la cadena de producción doble propósito, de ganadería doble propósito en el departamento del Cauca. Digamos que ese es el resultado, ese es lo que se centra ese proyecto, eso es lo que quiere lograr al finalizar el proyecto con todas las actividades que yo voy allí identificando. Es decir, que cuando yo ejecute todas las actividades que tiene ese proyecto, pues yo le dé cumplimiento es al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Fortalecer la cadena. Digamos que por eso no se centra en la actividad. Por ejemplo, si ese proyecto que yo estoy mencionando dice fortalecer la cadena productiva de la ganadería en el departamento del Cauca y tiene una actividad, ¿cierto?, que es el suministro de semovientes de las razas tal, el suministro de semillas para la instalación de bancos de forraje, ¿cierto? Digamos que el proyecto no se centra en la actividad, sino se centra es en el resultado. ¿Cuál es el resultado? De que con esas actividades que yo estoy desarrollando, esas dos que mencioné para que lo tengan allí presente, el suministro de semovientes y el suministro de semillas, cuando se ejecuten, lo que logran es darle cumplimiento a un resultado, a un objetivo, en este caso, de que con esa entrega de los semovientes y con la entrega de los insumos, pues yo fortalezco la cadena productiva de la ganadería en el departamento del Cauca, ¿cierto? Ese, digamos, es un ejemplo para decir que la metodología, obviamente, porque pues la entrega de los semovientes, de las vaquitas, pues va a generar un impacto, pero digamos, detrás de la ejecución
de esa actividad hay algo superior, eso es lo que quiero decir. Y eso va, digamos, a un cumplimiento de un objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mejoran las condiciones socioeconómicas de un territorio? Entonces, allí es precisamente donde hay que identificar esa serie de actividades que van a permitir mejorar esas condiciones socioeconómicas de ese territorio. El aspecto más importante, digamos, del programa, como lo venimos, son los objetivos, es decir, el impacto o lo que se quiere cambiar en las personas que van a ser beneficiadas con el programa y no las actividades o lo que se va a hacer. Y esto también tiene otra explicación. Y la pregunta es, un proyecto mal formulado, ¿cierto? Que tenga ahí como propósito el tema solamente la entrega de los emovientes de las vaquitas, ¿será que va a mejorar la competitividad o la producción de leche? ¿Será que con la producción de ganadería en el departamento, será que con la entrega de solo eso va a mejorar? Entonces, digamos que esas son las preguntas que hay que pensarse hacer a la hora, pues, de formular los proyectos. Entonces, en ese sentido, esa, pues, digamos, es otra explicación de por qué no se centra, pues, digamos, esta metodología en las actividades, que es precisamente, pues, las discusiones que hay en los diferentes espacios, y es que cuando las organizaciones, y obviamente por las condiciones reales de educación, de contexto y de acceso a la información, pues no tienen el conocimiento, digamos, de la formulación de proyectos, pues llegan pues precisamente a una negociación, es con ese tema de lo que se conoce como la lista de mercado, ¿no? Que, señor, vamos a hacer una movilización, nos concentramos, llegamos a la negociación y, digamos, la institucionalidad dice, bueno, ustedes, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que le están pidiendo al Estado, cierto? ¿Por qué se están concentrando? Entonces dicen, no, mire, doctor, si usted nos entrega 10 bultos de cemento, nos termina de entregar unos materiales para la escuela, entonces nosotros levantamos el tema de la movilización. ¿Y será que con la entrega de eso resuelve el problema, cierto? ¿Lo es todo? ¿O habría que analizarlo más, pues, profundamente? Entonces, eso pues es parte, ¿cierto? La actividad, ahí sería suministro de materiales, ¿cierto? Pero no está claro, digamos, cuál es el propósito objetivo que se quiere, pues, digamos, lograr allí. Entonces, aquí pues una de las recomendaciones, ¿cierto?, que se hace en los manuales de los manuales de la metodología del marco lógico para la formulación de proyectos bajo esta metodología es que su formulación se debe hacer con la participación de los principales grupos interesados en el mismo, o sea, de quienes van a ser beneficiarios, de quienes van a ser, digamos, afectados, de quienes van a financiar el proyecto, ¿cierto? Eso es, digamos, como el mejor escenario posible, pues lastimosamente por diversas dinámicas, pues esto no se cumple siempre en un 100%, pero digamos, la actitud en estos casos es poder aterrizar allí, pues, este tipo de propuestas con una participación ampliada de los diferentes actores que, pues, se ven involucrados del proyecto, ya sea como beneficiarios, opositores, como financiadores del proyecto, ¿cierto? Entonces, eso, pues, digamos, para que lo tengan allí, pues, un poco presente también. Allí, pues, digamos que con esto terminaríamos el tema de los aspectos generales y habría, pues, digamos, el otro momento, ¿cierto? Que son las etapas del enfoque de marco lógico, ¿cierto? Entonces, como veíamos aquí en este punto, ¿cierto? Son unas herramientas para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos, pues digamos que esas etapas hacen referencia a las herramientas. Entonces, digamos que como lo dice allí, el proceso de la formulación se inicia con el planteamiento de una situación problemática. Y por eso era precisamente mi interés de que ustedes en ese ejercicio que estábamos haciendo antes de, pues, darle a conocer la metodología, pues pudieran, digamos, contar una historia, describir el problema, quiénes está afectando, dónde los está afectando, por
cómo se está generando el problema y cuáles son las alternativas o actividades que podrían pues solucionar ese problema. Entonces, parte, ¿cierto?, con el planteamiento de una situación problemática y el deseo, en este caso, de solucionarla. Entonces, en este sentido, la metodología, ¿cierto?, pues tiene 5 herramientas, digámoslo así, o 5 etapas, 5 momentos. El primero de ellos es el análisis del grupo de interesados o involucrados. Ese va a tener un ejercicio específico para sistematizar pues ese análisis. El análisis del problema, ¿cierto? Que como lo veíamos allí en los contenidos del curso, pues concluye con un árbol de problemas, ¿cierto? Como herramienta para el análisis de ese problema. El análisis de objetivos que concluye con el árbol de objetivos como herramienta también, el análisis de las alternativas que ya escojo, digamos, cuál es la mejor alternativa posible de las que hay que pueda, en este caso, solucionar el problema, ¿cierto? En su integralidad o por lo menos a menguar o a disminuir, pues, digamos, sus efectos allí en esa comunidad. Y lo último, el quinto momento es la matriz de marco lógico. Entonces aquí hay dos diferencias. Una cosa es el enfoque de marco lógico o sistema de marco lógico y otra cosa muy distinta es la matriz de marco lógico. Son, digamos, dos cosas totalmente diferentes. Sistema o enfoque de marco lógico hace referencia a la metodología en general, ¿cierto? Que contiene estas cinco etapas que ustedes están pues observando allí. Que ustedes están observando allí. La matriz de marco lógico es una de esas herramientas de esa metodología del marco lógico, pero no es la metodología en sí. Eso pues digamos para que lo tengan presente, porque pues en diferentes espacios pues se acostumbra a decir, la matriz de bajo la metodología de la matriz del marco lógico. Entonces, ustedes como ya asistieron pues a este curso, pues ya se van con una claridad pues de que son dos cosas distintas. Enfoque sistema de marco lógico como una cosa más general que contiene unas herramientas y que la matriz de marco lógico es una de esas herramientas de esa metodología. Entonces, para que lo tengan, pues, digamos, allí presentes. Y bajo estos 5, digamos, momentos, es que nos vamos a mover de ahora en adelante para poder formular esos perfiles de proyectos que, pues, esa es la aspiración que ustedes tienen y obviamente, pues, también de este curso de poder constituir un banco pues de proyectos, de iniciativas, bueno, de toda esta cuestión. Entonces, eso por allí. No sé si tengan preguntas al momento. Bueno. Entonces, pues aquí ya gráficamente para ilustrarlo un poco mejor, no mostrarlo tan rígido. Entonces, estos son, digamos, los 5 momentos de la metodología, que es precisamente donde nos vamos a detener en cada uno de ellos para poder, digamos, en ese caso, centrarnos, ¿cierto?, en el desarrollo de cada uno. Entonces, la idea es que vamos a abordar el cuadro o análisis de involucrado. Entonces, la idea es que ustedes adelanten la tarea y hagamos el checklist y avancemos en la siguiente. Análisis de problemas, lo hacemos, aprobado, y pasamos a la siguiente. Lo hacemos revisado, aprobado, y pasamos al análisis de alternativa. Y revisado, aprobado, pasamos a la matriz de marco lógico MML. Entonces, digamos que esa es la secuencia, ¿cierto? El proceso, el paso a paso, las etapas que tiene pues esta metodología. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Lo que podríamos decir es que, como lo veníamos diciendo, es que los programas, los proyectos, son la mejor alternativa posible o es la respuesta a un problema o un obstáculo que hace para que la comunidad o parte de la comunidad la situación sea insatisfactoria. Entonces, digamos que ese es el propósito que tiene los programas y los proyectos, resolver necesidades que tienen, digamos, las comunidades allí.
Entonces, en este sentido, pues para tenerlo presente, creo que esto ya lo habíamos abordado un poco, pero para tenerlo aquí presente es que a esa situación insatisfactoria, que es la que quiere atender el proyecto en específico, se conoce o se denomina como situación actual, ¿cierto? Entonces, por eso, bajo bajo estos dos momentos, pues era el ejercicio que pues yo les proponía que hiciéramos para pues darle solución precisamente a esta situación. Entonces, a esta situación insatisfactoria. Entonces, si precisamente pues existe una realidad, no, si hay una situación insatisfactoria, pues lo que uno aspiraría es que hubiera una situación futura deseada, una situación futura pensada. Entonces, eh, eso es, pues, digamos, un poco lo que pues trata allí de decir esta diapositiva. Programas, proyectos, problema, una necesidad, obstáculo que tiene una comunidad. Entonces, a este problema, obstáculo, se le conoce como situación insatisfactoria o situación actual, y que es precisamente la situación que quiere atender el proyecto. Entonces, si hay una situación insatisfactoria que es problemática, ¿cierto? Que es molesta, que es indeseada, que es fastidiosa, pues usted, ¿cuál es su planteamiento, ¿cierto? La lógica es que pues haya una situación futura deseada, pues donde ya no exista esa situación con ese problema, con esa insatisfacción que está allí. Entonces, allí el argumento, ¿cierto? Es que para alcanzarse ese tránsito entre la situación insatisfactoria a la situación futura deseada, pues la idea es que el proyecto, ¿cierto? Como lo dice aquí, sirva pues como un vehículo, como un puente, ¿cierto? Para alcanzar ese camino. ¿Y eso pues cómo lo hace? Pues a través de un conjunto de inversiones, de unas actividades detalladas que pueda decir, sí, señor, con la ejecución de estas actividades se logra resolver esa problemática que está allí en territorio. Entonces eso es un poco allí lo que se busca aquí. Entonces, pues gráficamente, pues tenemos aquí esta flecha, si lo queremos ver un poco lineal, ¿cierto? Que tiene un punto inicial, ¿cierto? Y una meta, digámoslo así, hay un camino. Y en este punto inicial, pues lo que encontramos de lo que venimos diciendo es que hay una situación actual que es insatisfactoria, ¿cierto? Y digamos que en esa lógica, ¿cierto? Miremos este recuadro, pues esta situación actual insatisfactoria y queremos llegar a esta situación futura deseada. ¿Cuál es esa situación futura deseada? Donde esta situación actual que es insatisfactoria, que es donde está el problema, pues ya no exista. Ahora, ¿cómo es que hacemos esto de pasar una situación problema a una situación futura deseada? Entonces, allí es donde cobran importancia el tema de los programas y proyectos porque se vuelven, ¿cierto? En un puente, en un vehículo, ¿cierto? ¿A través de qué? De unos recursos y unas actividades asignadas que por la lógica, ¿cierto? Y por eso la importancia de la metodología y la selección de la alternativa, sea la mejor alternativa posible para la solución de esta situación actual problemática que está aquí y nos permita llegar a este escenario que pues es donde pues todos queremos estar, ¿cierto? Entonces, eso para tenerlo claro. Claridades también de que no todos los proyectos resuelven en un 100%, es decir, la totalidad del problema. Hay proyectos que contribuyen parcialmente, ¿cierto? Por su capacidad técnica, de recursos, de realidades, de tecnología, resuelve parte del problema, pero no el todo. Hay otros proyectos que disminuyen precisamente esta incidencia de este problema en esta situación actual. Entonces, para tener pues presente también, pues, digamos, esos escenarios de proyectos allí. Entonces, digamos que en este tema de la metodología del marco lógico, pues estas 5 herramientas que pues veíamos aquí, ¿cierto? Pues digamos se parten en dos, como lo empieza pues digamos a decir allí. Unas que nos van a servir para hacer el análisis, el diagnóstico de esa situación actual insatisfactoria y otras que nos van a servir
para plantear, proyectar o especificar una situación futura deseada. Entonces, dentro de esas herramientas que me van a facilitar un diagnóstico de esa situación actual insatisfactoria para hallar ese problema, ¿cierto? Esa situación problema, entonces van a haber dos herramientas que es el análisis de interesados o el análisis de involucrados y una segunda herramienta que es el análisis del problema. Entonces, con esas dos se supone que yo puedo hacer un diagnóstico de esa situación actual insatisfactoria donde yo pueda identificar, delimitar un problema central a ser intervenido por un proyecto y la aspiración que sea resuelto ya en una situación futura deseada. Y para especificar, ¿cierto? Detallar esta situación futura deseada, pues tenemos otras dos herramientas que nos van a facilitar, digamos, ese trabajo. Una es el análisis de objetivos y otra es el análisis de las alternativas de acción o estrategias de alternativas. Entonces, digamos que ese es la utilidad que tienen esas 5 herramientas que hacen parte de la metodología del marco lógico. Unas para, ¿cierto?, hacer un análisis situacional y otras para plantear una situación futura deseada y la mejor y seleccionar la mejor alternativa de solución a ese problema. Hay otra herramienta que digamos es la matriz de marco lógico, pero esa ya, digamos, no la incluí allí, pero esa ya, pues, digamos, concluye con toda la propuesta que va a tener el proyecto y que con la serie de actividades que están allí propuestas va a tratar de eliminar o disminuir, ¿cierto?, la incidencia o el impacto de ese problema. Entonces, eso es un poco para que lo tengan allí presentes. Entonces, en este sentido, lo que pues plantea la metodología, ¿cierto? Ya gráficamente como lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Para ilustrarlo mucho mejor, es que para el análisis de esta situación actual insatisfactoria, tenemos dos herramientas de la metodología del marco lógico que nos van a facilitar la tarea y ellas son el análisis de involucrados y el análisis de problema y la otra es la situación futura deseada, que hay dos herramientas del marco lógico que nos van a facilitar esa tarea, que es el análisis de objetivo y el análisis de las alternativas de acción o análisis de alternativas para pues dejarlos allí y que precisamente pues eso es lo que constituye la delimitación, ¿cierto?, de un proyecto. ¿Cuáles son las inversiones que ustedes necesitan a través de una serie de actividades que puedan resolver un problema en específico, pero también contribuir al cumplimiento de un objetivo de, pues digamos, el proyecto? Entonces, es eso por allí un poco. Entonces, con esta primera parte, pues digamos, se concluye, pues ese momento que teníamos allí del contenido y es precisamente hacer un tema de antecedentes, un tema de aspectos generales y las etapas o las herramientas del enfoque, digamos, del marco lógico y estas, pues, cómo se utilizan para el desarrollo, digamos, de la metodología, del análisis de la situación actual y de la situación futura deseada. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahí. Con eso concluimos ya, pues, digamos, esa primera parte. Hola, hola. Bueno, por aquí tengo unas preguntas como para pues, ir recogiendo, pues a ver cómo avanzamos, ¿cierto? Bueno, entonces la primera pregunta, este ejercicio de falso verdadero, ¿es lo mismo decir sistema de marco lógico que matriz de marco lógico? Entonces vamos aquí a abrir la ronda de intervenciones. Don Mercenario, ¿qué nos dice usted? No, es ¿Cómo? diferente. Vale.
Es diferente. ¿Por qué, don Mercenario? Pero se me alcanzó a grabar eso, la de las situaciones a lo que pues no podría con mis propias palabras explicarles, pero sí, yo entiendo que es diferente, no es lo mismo. Bueno, listo. Entonces ahí para precisarle a un mercenario y a los compañeros la diferencia es que una cosa es hablar del sistema de marco lógico, de enfoque de marco lógico, que es una metodología en completo, y otra cosa es hablar de la matriz de marco lógico. Entonces, en este sentido, matriz de marco lógico no es lo mismo que decir sistema de marco lógico. Una es la herramienta y otra es la metodología. Entonces, por lo tanto, aquí nos pregunta si es falso o verdadero a a la siguiente oración, ¿cierto? Al siguiente planteamiento, si es lo mismo decir sistema de marco lógico que matriz de marco lógico. Entonces, pues obviamente como lo plantea don Bercenario, que pues se le ha grabado muy bien, pues no es lo mismo. Entonces, esta afirmación sería falsa. Bueno. Listo, en la segunda pregunta, ¿el sistema de marco lógico se desarrolló a finales de los años 50? Doña Claudia, si nos puede contestar esa pregunta. No, Cristian, esa fue por los 90. Bueno, 70, ¿quién dice, don Mercenario, en qué año? en los años 70. Año 70, sí señor, aquí lo vamos a ver rápidamente, con la Agencia Noruega para la Cooperación del Desarrollo, NORAD. Bien, listo. Uy, se me perdió. Listo, listo. A ver, la tercera. El sistema de marco lógico o enfoque de marco lógico proporciona herramientas para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación de programas y sus correspondientes proyectos. Entonces, don Javier, ¿falso o verdadero? Dice, buenas tardes, compañeros. Para mí es verdadero. Bien. ¿Quién dice otro compañero si es falso o verdadero? Margot, ¿qué puede decir usted? Profe, pues yo creo que sí es verdadero. Bueno, ¿y por qué es verdadero? Margot. Profe, porque pues es algo que va como ligado, según entiendo, ¿no? Es que yo en la clase hoy no estuve así como mucho porque no estaba en la casa y me conecté fue casi a lo último. Ya, listo. Bueno, entonces sigamos con la siguiente. A ver, no sé si alguien pidió la palabra. Aquí nos comparte Víctor Ernesto, porque es toda una metodología, comprende muchas partes. Bien, Víctor. Don Javier, que por ahí levantó la mano. Sí, Cristian. Según es el proceso, son los pasos, la secuencia para poder llegar a la ejecución de la matriz, ¿no? Es lo que yo entendí. Bien, listo, don Javier, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, con la que sigue. El método, quinta, el método se centra en las actividades que se debe lograr y no en los objetivos. ¿Falso o verdadero? Napo. Pues sería falso porque está incompleta, ¿no? De todas maneras, el método se centra tanto en los objetivos como en las actividades, pero pues, la respuesta pues solo cobija una parte, entonces sería falso. Ya. Bien, listo. Gracias, Napo. Entonces, Napo nos dice que esta es falsa, ¿cierto? Ah, bueno, creo que me salté una. Bueno, ahorita la retomamos. Entonces, el método se centra en las actividades que se desea lograr y no en los objetivos. Entonces, Napo nos dice que es falsa y el argumento que él nos dice es porque la metodología prioriza
las dos, que en este caso sería los objetivos y para él también las actividades. Entonces, digamos que podría ser una respuesta correcta, pero ya en la literatura, ¿cierto? Los manuales de este tema de la metodología del marco lógico, pues hay una correspondencia, una conclusión en que el método se centra, es más, digamos, en los objetivos que en las actividades. Entonces, digamos que ahí podríamos tener una respuesta parcial con NAP. Listo, entonces la cuarta, que nos la saltamos, el sistema de marco lógico no es una herramienta metodológica para la formulación de programas, identificación de proyectos. Noelia, falso o verdadero. Aló, buenas tardes, profe, ¿me escuchan? Sí, la escucho muy bien. Pues ahí una parte sería falso y otra verdadera porque en el marco lógico digamos, es un reconocimiento a una problemática, ¿no? Para solucionar un proyecto. ¿Es correcto o no la entendí bien? Bueno, está un poquito enredada la respuesta, Noelia, pero pues obviamente esa es la idea de aclarar los temas. Entonces, analicemos bien ese planteamiento que está allí. Dice, el sistema de marco lógico no es una herramienta metodológica para la formulación de programas e identificación de proyectos. Entonces, en lo que he venido comentando, ¿cierto? Lo que pues se ha dicho es que el sistema de marco lógico es una herramienta metodológica. Entonces, en este caso, la afirmación es falsa y es una herramienta que permite la formulación de programas e identificación de proyectos. Y ahora sí lo que dice usted, Noelia, para la solución de problemas. Esa sería, pues digamos, como la secuencia. Marco lógico, sistema de marco lógico, una herramienta metodológica para formular programas y proyectos que resuelvan problemas en específico. Entonces, en este caso sí es una herramienta y por lo tanto, pues esta afirmación sería falsa por esta palabra que está, pues digamos, aquí señalada. Bueno, claro allí, Noelia, un poco. Sí, profe, gracias. Listo, vale. Y la sexta, es importante la participación de la comunidad en la formulación del proyecto. Noreiva, falso o verdadero. Noreiva. Señor, Preguntaba aquí en un ejercicio que estamos haciendo de falso y verdadero, esta siguiente es planteamiento verdadera. es verdadera. Listo. Vale. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué puede decir doña Olga? ¿Es falso o verdadera? Estaba hablando con el micrófono cerrado. Por supuesto que la participación de la comunidad debe ser la primera para poder tener los elementos para poder formular el proyecto. Bien, gracias, doña Olga. Bueno, el resto pues se salvaron porque pues no hay más preguntas. Listo. Bueno, yo creo que pues tenía aquí tengo pues material, ¿cierto? Pero creo que es importante pues, no sé si avanzamos o más bien cerramos la sesión por el día de hoy, si no hay preguntas, ¿cierto? Para pues digamos no cargarlos pues muchísimo de información y mañana pues ya nos dedicamos a ver toda esta cuestión del análisis de problemas que siempre pues está un poco, pues digamos, extensa, pues allí, basta, pues digamos, hasta el final. Estamos en la diapositiva hasta ahora 17:41 y las casi que casi 20 diapositivas más, pues hacen parte, más de 20, como 25 diapositivas más, pues hacen parte del análisis del problema. Entonces, pues yo creería por términos pedagógico, ¿cierto? Que cerremos allí este tema el día de hoy y pues nos veamos el día de mañana como habíamos
planteado en el grupo de WhatsApp para pues empezar ya a trabajar el árbol de problemas por cuestiones pedagógicas de no pues digamos saturarlos de mucha información, pero no sin antes pues abrir una ronda de intervenciones y pues hay preguntas, si se requiere pues, aprovechar el tiempo para precisar, aclarar allí inquietudes que pues ustedes tengan allí. No, bueno, entonces, don Javier, bien pueda. Profesor Cristian, una sugerencia. Sí, señor. No sé si los compañeros estén de acuerdo. Habíamos acordado que los jueves se quedaba para hacer la cuestión del desarrollo que íbamos haciendo del proyecto, ¿no es cierto? A mí me gustaría que tomáramos el día de mañana para ver cómo nos encontramos. En mi caso, cómo me encuentro yo como para mirar si la opinión de los compañeros en el proyecto, qué falta, qué se agrega, qué se quita, como pues, redondeando, ¿no? Eso no sé qué dirá usted, profe. Gracias. Bueno, ahí hay una propuesta de don Javier. ¿Qué dice el resto? Don Javier nos plantea que más bien la sesión del día de mañana la abordemos mejor para, ¿cierto? Pues mirar adelanto, ¿cierto? Resolver inquietudes que pues de pronto estén por allí. No sé el resto que le parezca. Y si no, pues don Javier, yo creo que pues más bien sería por lo menos ya pues avanzar en la formulación ya con estas herramientas que están allí. Entonces, esa podría ser pues como otra propuesta. Mañana ver árbol de problemas, dejar digamos la tarea del día de mañana o bueno, o de involucrados. Ahora reviso bien por dónde empezamos y ya con eso pues empezamos a meterle duro al tema de la formulación de proyectos. Gracias, profe Cristian. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Si no hay preguntas, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que pues con la sesión del día de hoy hayamos avanzado en temas y que ustedes también aborden. Igual ahora mismo les comparto lo que vimos hoy por el WhatsApp para que lo tengan allí de material de estudio, ¿vale? Ay, gracias, profe, porque yo sí estuve como a lo último en la clase y sí quería mirar. Bien, listo. Gracias, profe. Una preguntita. Sí, claro. En el proyecto, el último que se lo envié, ahí hay algo que hacerle algún retoque o está bien o no. No, para Gracias. mí está bien, para mí está bien. Yo lo que quería más con ese ejercicio era que pues ustedes empezaran a hacer un esfuerzo, ¿cierto? Por plantear, digamos, las problemáticas que hay, digamos, territoriales, cómo resolver esas preguntas, ¿cierto? Como preguntas orientadoras. Y ya ¿Sí? digamos que eso que usted hizo, Noelia, pues lo vamos ahora a vaciar ahora la metodología, ¿vale? Ah, bueno, profe. Listo. Bueno, Muchísimas gracias. y ya con la metodología, entonces es que vamos a ir ya, digamos, ajustando allí las observaciones para una buena formulación de los proyectos de cada uno de ustedes. O sea, ¿ese me podría servir o no? Sí, claro. Sí, o sea, yo lo que digo es que lo que tú tienes allí planteado, eso luego lo vamos a llevar ya a términos de la metodología. Bueno, profe, muchísimas gracias. Vale, listo. Bueno. Entonces, listo, compañeros, que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana a las 5. Muchísimas gracias. Buenas noches, profe. Ok, gracias. Sí, hasta luego. Gracias, Gracias. Cristian. Gracias. Bueno, que descansen, chao.